Con visión. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. De la luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se les rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues bien, como lo decía mi homólogo, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de su programa Veritas del Universo. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Hace rato me estaban echando carrilla de que iba a espolear o iba a platicar de la película de Walt Disney que se estrenó, si no me equivoco, hace como semana y media. El tema es parecido, vamos a estar platicando hoy de las sirenas, pero no vamos a hablar de la película de La Sirenita, ni la que se acaba de estrenar, ni la de Walt Disney de hace... ¿Cuándo salió La Sirenita de Walt Disney? Como a mediados de los 90 más o menos, o sea, que tendrá un treintón más o menos esa película, si no es que poco más. Si alguien tiene el dato por acá, escríbamelo, ¿cuándo se estrenó la película La Sirenita de Walt Disney? Vamos a estar hablando más bien del personaje mitológico, porque realmente pues es eso, aunque su tío en algún momento les va a decir que cuando se fue de pesca vio una sirena o no, eso pasa cuando a la gente le da la insolación. Esas son otras cuestiones. Como ya bien saben, nos vamos a ir a una canción, pero antes, medios de comunicación, el teléfono en cabina 5589 59 67 30. Sí, es 9. En redes sociales nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, esto en Facebook. Nos pueden encontrar también en Twitter e Instagram como Circo Volador y Circo Volador Radio respectivamente. A su servidor en Twitter como @asmisael, en Instagram como Lord-Asmisael y en TikTok. Por esto estoy subiendo algunas cosillas en TikTok, me pueden buscar también como Lord Asmisael. ¿Qué les parece si nos vamos con una rolita? Hoy las tres canciones llevan prácticamente el mismo título, Las Sirenas, de Siren, pero esta primera canción que vamos a escuchar corre a cargo de una participación entre tres grandes voces femeninas en la industria del metal. En primera con Simone Simons de Epica, después Charlotte Wilshire y Medcan. Bueno, no escribí bien el nombre. De hecho, esta es rara una participación entre tres. Generalmente es con dos voces o dos grupos. Y esto que vamos a escuchar a continuación se llama The Siren. Esto es Veritas de Universus. No se me muevan de donde están. ¿Estoy hablando mejor? No, le subieron al puterísimo la ganancia. Y allá lo tengo casi al mínimo y empieza a picar. ¿Cómo picar? Ya. Ok. Entonces, Checa lo que no le haya movido también, güey. No es eso. Los voy a poner así porque luego tienes a moverte. Y ya con eso le doy ganancia. Esta es cardioide. Está bien. Está chido. Va. ¿Y hasta afuera o qué?
¿Ibas para afuera? Iba. Pero me acordé que la canción dura como 4 minutos, creo. A la media. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en cabina de Circo Volador Radio, totalmente en vivo. Este es el segundo programa que hago de esta nueva temporada. Sinceramente no les sé decir qué número de temporada estamos o vamos. Para la gente que está haciendo favor de ver la transmisión, que está por acá, dice Rodrigo, soy el único. Sí, de hecho, estuve haciendo pruebas hace rato y me contaron algunas amistades que también estaban haciendo programas en vivo, transmisiones en vivo, que ha habido problemas con ese rollo. Me dice, para escucharte hablar de pescados. No puede ser un pescado porque las sirenas todavía están en el mar, en todo caso sería de peces. Pero ya quedé hace rato que no vamos a hablar de la película, o sea, nada que ver con la película. Si tratamos de rastrear los primeros relatos o apariciones dentro de la literatura o dentro de la historia en las diferentes civilizaciones y culturas de la humanidad, veremos que las sirenas han estado básicamente desde el tiempo de los griegos, que de hecho, si no fuera por ciertos relatos, el más importante de ellos, el de la Ilíada y la Odisea, más para centrarnos más el de la Odisea de Homero, donde ahí comenta de estos seres que vivían en una isla
que eran carnívoras. Bueno, es todo un rollo. Por acá me dice pebecho, peces alemanes, no lo entendí bien. Te iba a decir algo, pero mejor al rato. En el tiempo de la Edad Media se hacen un poco más comunes estos relatos de estos seres. Por acá me dice mi queridísima Alegría Ampudia. Ahora sí, saludos. Gracias mi queridísima Alegría por estar aquí en la transmisión del programa. En un inicio, de hecho desde los inicios, cuando aparece este misterioso ser mitológico en el relato de Homero, se le da cierto tanto protagonismo, misticismo, pero también como que una sirena era un símbolo de el pecado o de la vanidad del mundo, y que precisamente la música, estas canciones que ejecutaba a través de sus cuerdas vocales, que en la historia de Homero funcionaban, en la Ilíada, en la Odisea, funcionaba como una especie de encantamiento que hacía que los hombres se condujeran hacia esa isla, o que incluso saltara por la borda de las embarcaciones y finalmente pues fallecieran. Esto le va dando a las sirenas esta reputación de femme fatal, por así decirlo. Dice Rodrigo Martínez, peces alemanes, bochopeces, hijo de tu madre. Ok, ya te entendí. Ya entendí. Ahora bien, después de que pasa todo este periodo, estamos hablando que unos cuantos siglos después, en la iconografía renacentista y barroca, se enfatiza totalmente en la vinculación de las sirenas con un placer carnal, que va acompañado con un castigo y también va acompañado con el engaño, lo que les comentaba. De hecho, esto lo hemos visto en varias películas, y no precisamente en La Sirenita, sino por ejemplo fue la si no me equivoco, fue la cuarta entrega de Piratas del Caribe, la de Navegando Aguas Misteriosas, donde aparecen ahí las sirenas, y luego dicen, es que si las escuchas te van a volver loco, o te van a inducir al pecado, o son antinatural, etcétera. Se le da en la Edad Media y el Barroco esta no particularidad, esta mala reputación a las sirenas de ser criaturas del pecado, de ser criaturas que si bien incitaban al placer carnal, pero que el precio a pagar pues obviamente era la vida. El engaño se derivaba en dos partes. El primero, que era el escuchar estos cantos, porque se decía que cuando los hombres escuchaban los cantos se atontaban o iban hacia donde estaban estas criaturas, y cuando los veían un tanto cerca del bote, las miraban como criaturas muy hermosas, muy llamativas, pero después se transformaban o dejaban ver realmente su naturaleza real, que era el de una especie de monstruos. Ahora el otro engaño era que al principio estas melodías parecían ser prácticamente alabanzas divinas, o sea, es decir, cantos místicos divinos, pero que no eran otra cosa. Decían que los cantos en realidad eran blasfemias hacia Dios, pero bueno, esto ya son cuestiones, inventos de gente, iba a decir la palabra, pero no, de personas totalmente religiosas, y que a veces cuando hay algo que no lo sabes explicar o no lo puedes entender o no sabes cómo definirlo, ¿quién tiene la culpa? Pues el diablo, ¿no? Y es cosa del diablo. Entre la Edad Media y en el medievo y en el barroco se empieza ya a satanizar, a diabolizar la figura de las sirenas, pero también de una manera buena, o para contrarrestar esta cuestión, la gente comienza a revivir la criatura de la sirena que aparece en la Ilíada y la Odisea. Por acá me dice Rodrigo, eran los delirios de alta mar, después de años en un embarcadero tenías trastornos mentales. De hecho sí, está demostrado, y esto no es de ahorita con los aparatos especiales y la tecnología con la que contamos, no. Esto los hombres lo saben prácticamente desde que se hacen a la mar. Estamos hablando de griegos, de romanos, de
todas estas, los chinos, incluso los vikingos, sabían que si un hombre pasa mucho tiempo haciéndose en la mar, a la mar, es decir, navegando, puede llegar a volverse loco por el sonido del vaivén de las olas. De hecho, hay testimonios de la prisión de San Juan de Ulúa, que está en Veracruz, de que los calabozos estaban en la parte baja de la prisión, y la gente que era pues ahí en el calabozo, la celda de castigo, cuando salían de ahí estaban completamente locos. Porque ¿qué los volvía locos? Bueno, los volvía locos el sonido día y noche, una y otra vez, de las olas chocando contra los muros de la prisión de San Juan de Ulúa. Entonces el mar, sí, hay sonidos, como bien mencionas, que te hacen volverte loco, o sea, te hacen ver cosas que no están ahí. Bueno, en algún momento hablaremos un poco más de esta cuestión, porque es bastante interesante y hay mucho tema de dónde hablar de esto, pero bueno, vamos a regresarnos un poquito. Empiezan a aparecer en el medievo y en el barroco ciertas obras de literatura que tratan de revivir el personaje de las sirenas. Uno de ellos fue el diálogo impreso, militar y amoroso, publicado por primera vez en Roma en 1555 por el humanista italiano Paolo Giovio, así como suena Giovio, no de Giovio, sino Giovio. Utilizaba a la sirena como uno de significados inusuales para entender precisamente lo que comentamos ahorita, entender lo que los hombres vivían cuando estaban en el mar. Es decir, si de por sí hacerse a la mar era difícil por aquello de la insolación, por aquello de que pudiese pescar alguna enfermedad, de que les pudiera dar escorbuto, que era también muy común cuando los hombres se hacían a la mar durante semanas o meses enteros. Entonces se tenían que cuidar ahora, o tratar de cuidarse ahora, de estos seres que se dedicaban a lavarle el coco, a hacerle el coco wash a los hombres que estaban en las embarcaciones, que los hacían ir en otra dirección. Muchas veces se habla de que los barcos se encallaban por culpa de esto, de que la persona que estaba en el timón se mareaba, escuchaba los cantos de las sirenas que le decían ven hacia acá o cambia esta dirección. El barco se iba hacia arrecifes o hacia rocas que no se veían a simple vista, que estaban ocultas, y obviamente la embarcación pues se encallaba, se tronaba, y ahí morían. Un poco más atrás de lo que estamos platicando, por allá, desde el siglo XI y especialmente durante el siglo XII, coexistieron representaciones de criaturas con número desigual, que eran mitad humanas y mitad peces, pero que eran conocidas con otro nombre. De hecho, no sé si ustedes habían escuchado no la expresión, el nombre, que las sirenas eran las hijas de la cacofonía. Eso es un tema también un poco más de lado, y en algún momento lo vamos a tratar por acá. Me dice Rodrigo Martínez, andaban jaliosos y solo se ajusticiaban sus historias creíbles con morsas y delfines. Eso sí, la verdad yo no lo sé, porque también había muchas historias de que así como veían criaturas hermosas y fabulosas, también se daba esa cuestión de que en tiempos de guerra ya saben que sigue. Sobre todo mucho se dio esto en los tiempos de los griegos y los romanos, pero bueno, la moralidad o la forma en que los griegos y los romanos veían este aspecto del compañerismo, de la fraternidad entre hombres de armas, hombres que pasaban en los campos militares o en la mar durante semanas, meses, incluso años, no estaba tan raro, es decir, no estaba tan visto esta fraternidad, ¿no? Cualquier bocho no, fíjate que no, no, ahí sí no te doy tanto la razón. Ahora, ¿qué sucede después? Bueno, hay un tratadista que, por cierto, si nosotros nos vamos siguiendo la imagen de la sirena, comenzamos, por ejemplo, como lo había comenzado con los griegos, pero después nos vamos a los romanos. Incluso creo que de las civilizaciones más antiguas que no conocían o que no aparece descrito un ser de esta naturaleza, de esta índole, con estas características,
los vikingos, dentro de toda su rica mitología de seres, no aparece per se o tal cual un ser como un tritón o como una sirena. Las demás civilizaciones, la China, por ejemplo, la japonesa, la mongola, es decir, civilizaciones que en algún momento se hicieron a la mar, la fenicia, sí tenían dentro de su mitología estos seres, y es de llamar la atención. Y no es que existieran seres diferentes o al mismo modo que ellos le pusieron ese nombre. Es que al ser viajeros, al viajar por el mundo, cuando se hacían a la mar y al comerciar con otras culturas, con otros países, en otros continentes, obviamente había que contar historias, y esas historias pasaban de boca en boca, de un barco a otro barco, de muelle en muelle, de puerto en puerto, etcétera. Y es así como la figura de la sirena va apareciendo en otras civilizaciones, como por ejemplo la figura de el kraken. La figura del kraken, si nosotros lo vemos, va cambiando, va cambiando y se va adaptando a la misma civilización, a la misma cultura que nos lo cuenta. Hubo un tiempo en la Edad Media en el que al kraken le llamaban leviatán. Después hubo en otros lares, por ejemplo, los vikingos le decían la serpiente de Midgard, aunque bueno, hay una gran diferencia entre lo que conocemos o podríamos nosotros aseverar que es el kraken a lo que es la serpiente Midgard. La serpiente Midgard prácticamente era tal cual, una serpiente súper mega gigantesca, tan grande que incluso el mito decía que era capaz de enrollarse varias veces alrededor de la tierra. Y en el caso de las sirenas, pues se fue jugando al teléfono descompuesto, y cada quien le iba aumentando ciertos detalles a las características de las sirenas, sobre todo características sexuales. Hay que ser bien claros en esto, porque muchas iconografías de la Edad Media, barroca, tanto del bajo, medio y alto medieval, en la iconografía o en los libros, es interesante ver que van pintando o van describiendo a estas sirenas cada vez más sexualizadas. Algunas con una especie de sostén o de corpiño tapando los senos, pero después se va volviendo más sexualizado, entonces ya no lo traen. En otras se ve, por ejemplo, con los cabellos también tapando la parte de sus senos, etcétera. Por acá me comenta mi querísimo Alonso Alcántara: hola, buenas tardes, tarde pero sin sueño. Qué bueno que no te preocupes que llegaste. Aquí nadie llega tarde, siempre llegas cuando debe de ser el momento. Por acá me comenta también mi enchilada de mole. Saludos, mi estimado señor, qué delicia escuchar. No, qué delicia una enchilada de mole, y créeme que yo extraño mucho porque mi estómago, mis tripas ya no me permiten degustar el mole. Híjole, si yo fuera más joven y no dependiera tanto del omeprazol, sí me daba un atascón de unas bonitas enchiladas de mole. Bueno, regresando. De alguna forma bastante interesante, va llamando más la atención en el punto de vista ya no mitológico o de creencias o de cuentos de gente de gente loca, o sobre todo víctima de la ensonación, del escorbuto, del alcoholismo, porque muchos de los hombres que se hacían a la mar pues se tiraban al chupe para poder aguantar tanto tiempo. Esto va tomando cierta relevancia, y se escriben incluso tratados, fíjense, tratados acerca de estos seres, tratados acerca de las sirenas. Esto se encargaría por allá de los 1605, se encargaría Ludwig Camarius de tomar 4 compendios y de eso sacar una nueva antología llamada Contemin tuta porceras, el cual incluye en la portada del libro el emblema del cuarto de tratados dedicado a reptiles y animales acuáticos. Ahora, eso es también debatible. ¿Qué es una sirena? Por obviedad es mitad humano y mitad pez, es decir que un pez es pertenece a una parte de los 5 reinos animales, pero en este tratado lo hacen entre reptil
y entre acuáticos, porque también en el medievo a alguien se le fue muy de raya la imaginación, y comienzan a retratar precisamente, a dibujar precisamente a las sirenas con ciertas características de reptil. Es decir, de la cintura para abajo, al tener cola de pescado, pues obviamente tenía escamas, pero después empiezan a poner escamas en la parte de los antebrazos, en los hombros, partes que cubrían perfectamente los senos femeninos, esto para que la gente pues no se escandalizara al mirarlo, pero se trataba de escamas de reptil, de escamas como las cuales tiene una serpiente, una víbora, etcétera, etcétera. Van cambiando de esta forma. Ahora, es bien interesante que la pictura de todo esto también va cambiando. Al principio las sirenas eran dibujadas en estos grandes libros de color, bueno, la parte de pescado eran dibujadas de color gris, por ejemplo, pero llega un momento en el que ya son rojas, amarillas, verde turquesa, azul cielo, verde esmeralda, es decir, se va volviendo tornasol de tipo arcoíris, y se va adaptando lo mismo que las historias. Ahora bien, podemos ir rastreando, sí se puede ir rastreando un poco esta iconografía, se puede ir rastreando incluso los libros, los tratados, los grabados que iban apareciendo y que hablaban, porque no había unos totalmente dedicados, eso es bien importante decir, no había uno dedicado totalmente que dijera las sirenas, de Siren, sino que aparecían ¿se acuerdan del programa que tuvimos hace antes de irme de vacaciones? Del bestiario mexicano. Bueno, en ese tiempo ya existía un bestiario, pero no era mexicano, era un bestiario, digamos que universal, en donde aparecía el unicornio, el pegaso, el centauro, etcétera, y ahí en ese bestiario precisamente aparecía tanto la sirena, es decir, la versión femenina de esta criatura mitad pez y mitad humana, como la otra que es un tritón, que es mitad hombre, de la cintura para arriba, y para abajo pues obviamente mitad pez. Empiezan a cambiar toda esta cuestión pictográfica, obviamente para vender más. Ustedes saben que el morbo vende, y que lamentablemente vende bien. Hay imágenes parecidas parecidas a una sirena en el emblema de Carpaccio, que se encuentra en uno de los sellos que forman parte del tratado Opus Medico Chimicum de Johann Daniel, publicado en 1618 por Lucas Gianni. En este tratado, formado como indica su título por 3 partes, la Basilica Medica, Secundus Basilica Chimica, Tertius Basilica Filosófica. Cada uno de estos libros está dividido en 3. Cada uno de estos libros caracterizada por su diferente temática, a saber, médica, química y filosófica. El emblema en el que se utilizaba la figura de la sirena es uno de los 160 que están incluidos en la tercera parte de este tratado, denominados sellos de los filósofos. En el emblema que se utiliza aparece tal cual una figura femenina de perfil, y digo femenina porque en la silueta pues se denotan obviamente los senos. Es un grabado de forma circular, está denominado por la figura de la sirena coronada, provista de 2 colas, que al igual que la que ya se conocía, aquí ya sería... Bueno, no lo podemos comparar con otra criatura. Iba a decir una tontería. Y nos vamos a ir haciendo poco a poco pelotas. El hecho de que estos hombres de abolengo, de poder comenzaran a utilizar la figura de una sirena, no solamente para publicar los libros o los tratados, sino de utilizarlo como una especie de emblema, no familiar, pero sí podría ser un emblema mercantil. Hubieron muchos de estos hombres que tenían estos grandes barcos que se dedicaban tanto al comercio de pieles, de especias, como también, por ejemplo, ya unos años más adelante, por ahí de los 1700, por ejemplo, se dedicaban a cazar ballenas y a sacar el aceite que después era utilizado para
muchas para lámparas, para cosméticos, para jabones, etcétera, etcétera. Ya estamos en la media, y yo los voy a invitar a que busquen esta rolita, váyanse a YouTube, a Spotify, a donde ustedes quieran, porque esta canción está de las de aquellas. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de la banda inglesa Iron Maiden, The Siren. Es una canción bastante larga, de hecho voy a hacer una pausa. A ver, acá me van a... No. Tienes la de Título Tragedy. Bueno, es que... es la historia detrás de la canción, pero nos aventaríamos aquí porque Bruce, el vocalista, tiene unas ideas mitológicas algo extrañas. Esto que vamos a escuchar ahorita corre cargo de Maiden. No se me muevan de donde están, ni se espanten, porque la canción dura más de 7 minutos, así que no, Sirena de Maná, ¿qué pasó? No, güey, por eso nadie te quiere, por eso nadie ni lee tus comentarios al aire, güey. Ya no te voy a leer, ya. A ver, por favor, Inge, pongamos la canción, porque ya no quiero ver los comentarios de este cuate.
Day Universos, el programa donde se busca la verdad. Muy bien, ya estamos de regreso. Ahora, hemos platicado mucho acerca de lo que es esta cuestión pictográfica, estas imágenes que eran dibujadas en estos grandes libros durante la Edad Media, cuando los libros todavía en gran parte del mundo eran escritos a mano, es decir, ya existía la imprenta, pero todavía no era un invento que se pudiese tener. Dejen ustedes en cada casa, por lo menos en cada ciudad o en cada país o en cada poblado. Por acá me dice Alonso Alcántara, invita al pisto. No, no es pisto, es capuchino. Es frappuccino frío. No, no es pisto. Cuando haya pisto yo te aviso y con muchísimo gusto te invito aquí a cabina. Hay otra parte muy interesante dentro de la representación de las sirenas, que ya no es tanto pictográfica, sino que es ahora el grabado. La figura de las sirenas cumple una misión bastante interesante, incluso yo me atrevería a decir que importante, dentro el grabado. En un principio grabado en madera, no grabado en piedra, porque quienes llevaban estos grabados eran precisamente gente que se hacía a la mar. Grabados que se utilizaban, por ejemplo, en el timón, en el mástil del barco, en la parte de enfrente. Yo creo que todos hemos visto esto en películas, donde en la parte de la proa se tallaba en madera imágenes de mujeres bastante voluptuosas, pero en realidad no se trataba de mujeres, sino que eran sirenas. Esto también es muy representativo de cómo esta criatura mitológica pasa a ser tan, pues vamos a decir que tan importante o tan representativa como para tallarla en las partes importantes de los barcos, sobre todo, y hay que decirlo, barcos tanto mercantiles como ya nos estamos yendo muy para acá, barcos piratas, por ejemplo, entre los 1600, 700, todavía los 1800. Es más, yo me atrevería a decir que todavía hay por ahí algunas embarcaciones de estos piratas somalíes, que tienen ahí dibujada una sirena en la embarcación, porque la sirena también se vuelve una especie de ícono protector, una especie de santa protectora o de amuleto de la buena suerte, pero también en algunas partes del mundo las sirenas son un mal agüero. Si tú veías, escuchabas o pensabas verla, era un mal agüero para el viaje que ibas a tomar, por aquello de esta creencia totalmente misógena de que si una mujer subía al barco o iba en el viaje, era de mala suerte. Entonces, si tú en el transcurso del camino veías a una mujer, bueno, a una sirena, para ser más específico, circundando la nave, quería decir que era mala suerte para ese viaje, que algo malo podría pasar, que podrían encallar, que a lo mejor el negocio que se iba a llevar a cabo no iba a cuajar, que a lo mejor venía una tormenta muy fuerte que podría destruir la embarcación. Entonces, para protegerse, de cierto modo, es de que estos capitanes o estos cosacos, corsarios, comienzan a utilizar estos grabados dentro de las embarcaciones para era un amuleto de protección, digamos, aunque sí, me estoy escuchando bien esotérico al decirlo, pero así era. Es decir, esta era la creencia, por eso se hacían los grabados. Posteriormente aparecerían obviamente pues los grabados en la piel, los famosísimos tatuajes, en donde no había pirata, no había hombre de la mar, es decir, que fuera mercader, pescador, incluso dentro del ejército. No era difícil encontrar a un hombre que en el brazo, que en el antebrazo, que en el pecho, que en la espalda,
tuviese tatuada la figura, por lo menos la silueta de una sirena, por si en algún momento tenían la desgracia de caer de la embarcación, o de encallar, o de naufragar. Cuando aparecieran estas criaturas, se apiadaran de ellos y les ayudarán a regresar a casa o llegar a tierra firme con bien. Y bueno, la historia, de hecho les voy a enseñar ahorita unas imágenes para que vean cómo ha cambiado estos grabados, esta iconografía que va desde los 1550, los 1600, e incluso, fíjense, este es de los más recientes que les voy a enseñar, es de 1989. Déjenme ver si se puede ver, porque ya saben que a veces la luz no ayuda mucho. El primero que van a ver en la esquina superior izquierda es de 1557, es de Paolo Giovio. El otro que van a ver es de 1605 de Joachim Camerius. Y ahora sí que ahí voy a aplicar esa de que el que tenga ojos que vea y que entienda. Ahí les van. A ver, lo voy a poner a brilla, ahí está. Este es de los un poco más viejos, es de los 1500, 1600. ¿Notan ahí algo interesante? A ver, ¿notan algo interesante en esta imagen? Yo creo que más de uno la va a encontrar. Ahora, este es otro sello que se utilizaba, aunque esto, tal cual, no podría ser una sirena, era más bien como una especie de ser divino o un intento maltrecho de ángel. Ahora, este es otro sello. Este es de los más recientes que se utilizaba no solamente en los sellos de los documentos, sino se utilizaba en sellos en las cajas de mercancía con las cuales se comerciaba, vaya. Ahorita les voy a enseñar otras imágenes que están también interesantes. Por acá me comenta el buen Nanunaki: así como tatuarte a San Judas para que no te asalten. Pues más o menos era un rollo así. Estos hombres de la mar se tatuaban las sirenas para que cuando estas criaturas los encontraran dijeran: oh my God, tiene nuestra imagen. No hay que matarlo, hay que salvarlo. Mi queridísimo Jeff Gorgori, saludos. ¿Qué dice? No, Starbucks. Bueno, pero ese de Starbucks es otro rollo. Esa es una cuestión más de mercadeo, que basado en lo mercantil. Pero sí, de hecho es un buen ejemplo de que se sigue utilizando la figura de la sirena en estos días. Aunque vaya usted a saber qué carajos tiene que ver la figura de la sirena con una empresa que vende café que sabe a cartón mojado y carísimo, por cierto. Por acá me comenta mi buen George Padilla: sí, tiene dos colas, por ahí veo un par de columnas, exacto, las dos columnas, y arriba de las dos columnas había algo también interesante. Por acá Rodrigo Martín me dice: le falta el piso ajedrezado. Pues es que no es que le falte el piso ajedrezado, mi hermano, es que pues se encuentra en esta imagen, se encuentra sobre la mar. Entonces sería bien extraño que encontraras un piso ajedrezado, pero ahí está la imagen, ya la hice un poco más grande. Ahorita les voy a enseñar otras imágenes que también son bastante interesantes. Por ejemplo, esta imagen es de Ámsterdam, de por allá de los 1611, y es de llamar mucho la atención. Ahorita me van a saber por qué. Esto no es una sirena. Esto tampoco es un tritón. Esto parecería más una especie de Cupido. Recordemos que el Cupido, cuando aparece en la iconografía, era representado como un niño con alas, con taparrabos, o a veces no aparecía con taparrabos. Eso ya fue cuestión de los puritanos, que ay, por Dios, se le ven los genitales al niño, alguien póngale un taparrabos. Bueno,
pero esto va, miren, este también es bastante, me llamó mucho la atención. Este es de 1621 y este es un emblema de una empresa. Está bastante interesante, a mí me llamó mucho la atención, véanlo. En la parte superior, espero que alcancen a mirarlo, lo voy a hacer más grande. En la parte superior se alcanza a ver cómo está dibujado una sirena. Ahora sí, humanoide, mitad pez, mitad ser humano, pero también lo interesante es la parte de abajo. Esta como especie de caja. Está bastante interesante. Esto no es un grabado, es un dibujo prácticamente a pulso. E incluso la sirena, ícono, bueno, no ícono, se convirtió posteriormente en un ícono, después con los barcos mercantiles, con todas estas cuestiones que ya hemos platicado aquí, y la figura de la sirena sigue existiendo. Hay quienes dicen, y esto sí no me consta, a pesar de que aparece información de esto en los bestiarios internacionales, en el que cuando la sirena dejó de tener popularidad, porque hay que tomar, ya lo dijimos ahorita, esta criatura mitológica era totalmente de la mar, es decir, de hombres, de los navíos, de la gente que se dedicaba a la pesca, que se dedicaba al comercio, que se dedicaba incluso a la milicia, como los griegos, los romanos, los fenicios, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que esta figura totalmente de la mar, que vive en los océanos, se transforma para ahora habitar la tierra, y pasa de ser mitad mujer, mitad sirena, a ser ahora una mujer, cuerpo de mujer, pero con alas. Es decir, se convierte en una hada. Yo no converjo mucho con esta teoría porque podemos incluso rastrear mucho más antiguo esta figura, este ser mitológico de el hada, que de la sirena. Pero bueno, por ahí dicen que los mitos se van adaptando a los tiempos en los que van existiendo. Y creo que sí, por acá me comenta el señor Alejandro Polanco. Buenas noches, fino y elegante caballero, solo paso a reportarme en espacio, que pasen buena noche. En espacio o despacio, o muy despacio, o en este espacio. Por favor, si vas a comentar, comenta bien carajo. Bueno, ya me voy, va siendo hora de que me vaya a ir despidiéndome de todos ustedes. Les agradezco muchísimo a la gente que estuvo viendo la transmisión desde un principio, los que llegaron a la mitad del programa, los 3/4 del programa, 3 minutos antes de que acabe el programa. Igual yo se los agradezco porque sé que ahorita van a esperar a que esté la reproducción automático aquí en la página, y entre martes y miércoles este programa también ya va a estar arriba en el canal de YouTube que tiene un servidor, que lo pueden encontrar como Veritas de Universe. Ahí trato de la manera posible de ir actualizando semana a semana. El tema de la siguiente semana va a estar bastante intenso, como les había comentado hace una semana que abrimos la nueva temporada. Nos vamos a ir duro. Nos vamos a traer unos temas más fuertes, más rudos, más intensos, más interesantes. Este fue un tema que me lo pidieron y dije sí, ok, vamos a aprovechar un poco que está de moda toda esta cuestión de la sirenita, la película, que si es, que si no es, que si fue y vino, que si es un fracaso para Walt Disney, que no ha llenado. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Por acá me comenta Rosemary, saludos, un abrazo, mi queridísima Rosita Fresita, te mando también un abrazo de regreso. Por acá me comenta también el buen Rodrigo Martínez, sodomía. Sí, le atinaste. El tema de la siguiente semana también tiene que ver con esta cuestión de la sodomía, pero también con la muerte, crimen y castigo, aunque suene a novela del siglo XVII. Les agradezco mucho el tiempo que estuvieron aquí conmigo compartiendo los comentarios, un poco la cábula, por acá dice el Nanu.
te dije que iba a hablar de Disney, que no, güey, es que no viste el programa completo, no hablamos para nada, es más, se quedó en el aire, nadie me contestó en qué año salió la película animada de Walt Disney de La Sirenita, nadie me contestó, o sea, ese tema de Sirenita ya fue, güey, ¿sabes? Ahorita estamos centrados más en que se acaba de liberar el tráiler de la cuarta entrega de la película de Los Indestructibles, por ahí va a aparecer la señorita Megan Fox. Estamos más en otras cuestiones. Ya nadie habla de La Sirenita. Por acá me dice Jorge, gracias, el Nanu y Jorge, en 1989. Yo tenía apenas unos años. Yo veía esa película tal vez cuando yo tenía unos 8 o 9 años. Gracias por el dato. Nos vemos dentro de una semanita. Los voy a dejar con esta última rola que corre a cargo de una banda. Corre a cargo de Nightwish, cuando Nightwish todavía era Nightwish. Y esto que vamos a escuchar a continuación se llama The Siren. Y también los invito a que no se me desconecten, que se queden ahí pegados en la estación. Corran a abrir el navegador en www.circovolador.org para que escuchen esta emisión del programa Arcadia Libre, que nos trae ese. Ahora sí, mira, y no lo leí, no tengo papelito ni nada, lo leí. Nos trae un tema bastante interesante. Les mando un abrazote del tamaño del mundo. Nos vemos, nos escuchamos, nos leemos dentro de una semanita. Cuídense mucho. Larga vida y prosperidad.